Un saludo a todos los participantes y a su facilitador. En la clase anterior culminamos el estudio de las sustancias inorgánicas, tanto en lo referente a la nomenclatura como a la notación química. Además, estudiamos las aplicaciones de algunas de estas sustancias. Hoy nos corresponde comenzar el estudio de las sustancias orgánicas. Veamos el tema de nuestra clase de hoy. Lección 7 de la unidad 1. Sustancias orgánicas, clasificación, nomenclatura y notación química. Primera parte. Les recuerdo que en nuestras clases iniciales habíamos estudiado que las sustancias orgánicas son más complejas en estructura que las sustancias inorgánicas. Estas sustancias orgánicas todas están formadas por carbono y hay otros elementos también, por supuesto. Veamos los elementos más importantes o más comunes en las sustancias orgánicas. Los elementos químicos más comunes en las sustancias orgánicas son el carbono, que es el principal, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estos 4 elementos conforman la mayoría de las sustancias orgánicas. Además, en ellas hay otros elementos como el cloro, el azufre, el bromo, sodio, potasio y magnesio. Una gran variedad de compuestos orgánicos los constituyen los hidrocarburos, cuya fuente principal es el petróleo. Veamos algunas fórmulas de hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos de carbono e hidrógeno.
Veamos las fórmulas de algunos hidrocarburos. Ahí tienen los ejemplos. CH4, C2H6, C3H8, C2H2, C2H4, C6H6, C8H18. Fíjense que, al contrario de lo que sucede en las fórmulas de las sustancias inorgánicas, aquí, en las sustancias orgánicas, si los subíndices son divisibles, no se simplifican, puesto que es el número de átomos que contiene la molécula. Posteriormente veremos por qué sucede esta situación de la que estamos hablando en este momento. En los hidrocarburos, así como en el resto de los compuestos orgánicos donde él está presente, el carbono puede formar 4 enlaces. Ellos pueden ser simples, dobles o triples. El átomo de carbono es tetravalente, quiere decir que puede formar 4 enlaces covalentes. En los compuestos orgánicos, cada átomo de carbono presenta 4 enlaces covalentes, formado cada uno por un par de electrones. Este par de electrones o este enlace se representa a través de un guión. Es una de las formas de representarlo y la más usual en la química orgánica. Observen esta representación donde el átomo de carbono tiene 4 enlaces. Cada uno de estos guiones significa los enlaces que él puede formar. Pero estos enlaces simples en el átomo de carbono no son planos, sino que están dirigidos hacia los vértices de un tetraedro imaginario que une estos 4 enlaces. Ahí tienen la figura geométrica imaginaria y fíjense cómo los átomos de carbono, el enlace en el átomo de carbono, cada uno de ellos está dirigido
a los vértices del tetraedro. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí formando cadenas carbonadas. Fíjense, un átomo de carbono, otro, el siguiente y el siguiente. Esta cadena carbonada consta de 4 átomos de carbono. Recuerden que hemos incluido aquí los tetraedros para recordar que los 4 enlaces están dirigidos hacia los vértices de este tetraedro que es imaginario. Fíjense además que esta forma tetraédrica del carbono se evidencia solamente cuando los enlaces que él forma son enlaces simples. En este caso, el primer carbono de la izquierda está enlazado con el que le sigue por un enlace simple. Este a su vez con el siguiente por otro enlace simple y el último de la misma forma. Veamos un ejemplo de una cadena carbonada que presenta enlaces dobles, simples, dobles y triples. Y ahí tenemos el ejemplo. Fíjense ustedes en ese esqueleto de carbono, que así se le llama también a esa cadena carbonada. Hay varios átomos de carbono unidos. Después vamos a analizar los enlaces que van formando. Pero si ustedes ven, entre el tercer y cuarto carbono hay 2 guiones, lo cual significa que hay un enlace doble entre átomos de carbono. Y en el último, o sea, entre el penúltimo y el último carbono, 3 guiones significan que hay un enlace triple. Como cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces, los enlaces que él emplee con otro átomo de carbono son enlaces que no puede utilizar para el hidrógeno. Vamos a ver cómo se colocan los átomos de hidrógeno en esta cadena. Observen, 3 átomos de hidrógeno, 2, ahí solo uno, 2, 2 más, ninguno en el siguiente y 1 en el último. Ahora vamos a analizar los enlaces que forma el átomo de carbono y por qué en todos los átomos de carbono no hay la misma cantidad de hidrógeno. Veamos el primer átomo de carbono. Fíjense, el círculo me está representando ahí los 4 enlaces que él forma. 3 con átomos de hidrógeno que están a la izquierda y 1 con el carbono de la derecha. Es decir, como solamente forma un enlace simple con el carbono de la derecha, puede unirse a 3 átomos de hidrógeno. Veamos el segundo.
En este caso, a la derecha tiene un átomo de carbono, a la izquierda otro, ya consumió dos enlaces. Le quedan dos hidrógenos posibles para formar enlaces. Veamos el siguiente. Este tiene con el carbono de la derecha dos enlaces, con el de la izquierda una. Como él tiene cuatro enlaces solamente, pues le queda solamente un hidrógeno que puede formar parte de esa parte de la cadena. Veamos el siguiente. Similar al anterior, pero al revés. Ahora el enlace doble con el de la izquierda, simple con el de la derecha y le queda un hidrógeno. Veamos el siguiente. Este es análogo al segundo carbono. Los cuatro enlaces, dos con carbono y dos con hidrógeno. El siguiente es igual. Veamos el otro. Este átomo de carbono tiene tres enlaces con el carbono de la derecha y uno con el de la izquierda. No puede tener ningún enlace con hidrógeno porque sencillamente ya consumió los cuatro enlaces posibles. Y veamos el último. Este último tiene tres enlaces con el carbono de la izquierda, es decir, forma un enlace triple, y uno con el hidrógeno, que es el que le queda para poder aceptar a este átomo. Veamos entonces las características o señalar los enlaces simples, dobles y triples en esta molécula. Enlace simple, tomamos esos dos ejemplos. Enlace doble, este ejemplo que estamos analizando aquí. Y enlace triple, este otro. Atendiendo a la estructura química de sus moléculas, los hidrocarburos, es decir, los compuestos de carbono e hidrógeno, se clasifican según el tipo de enlace entre los átomos de carbono en hidrocarburos saturados o no saturados. Aquí sobre la mesa
tengo unos modelos que representan moléculas de hidrocarburos. La más sencilla, un átomo de carbono representado por la bola negra y 4 átomos de hidrógeno representados por las bolas amarillas. Fíjense la forma. El carbono, o sea, esta sustancia que está representada en este modelo, no es plana, sino que es espacial. Si pasamos por los vértices o por cada uno de los átomos de hidrógeno, los unimos todos, obtenemos entonces la figura geométrica del tetraedro. Esta es una cadena sencilla de un solo átomo de carbono. Aquí tengo un modelo de otra cadena, de otra molécula de un hidrocarburo. Fíjense que aunque están a continuación uno del otro los átomos de carbono y los enlaces son simples, puesto que tengo un solo vástago uniendo cada uno de ellos, la molécula no es lineal ni plana, sino que hace un zigzag, precisamente debido a la estructura tetraédrica que tiene ese átomo de carbono. Esta molécula pudiera ser también de otro tipo, o sea, no toda lineal, sino ramificada. En este caso tendríamos una cadena de 3 átomos de carbono, también espacial, y una ramificación que formaría parte de una cadena que no es la principal. Ahora, en este caso, y voy a tomar ahora el primero, aquí tenemos representado un hidrocarburo saturado. ¿Por qué? Porque todos los enlaces entre carbono y carbono son simples. Pero, si yo quisiera que este carbono se uniera con este por medio de un enlace doble, tendría que quitarle 2 átomos de hidrógeno, puesto que él consumiría con el otro carbono y de esta forma haría un enlace doble, es decir, este que está en la parte de abajo y el que está arriba. A continuación, vamos entonces, después de haber visto estos modelos, que seguiremos trabajando con ellos en clases posteriores, vamos a ver algo sobre hidrocarburos saturados y no saturados. Y ahí tenemos tipos de hidrocarburos. Fíjense en este caso, todos los enlaces carbono-carbono son enlaces simples. Constituyen los alcanos. Los alcanos son hidrocarburos saturados. En este ejemplo, hay enlaces dobles carbono-carbono, al menos un enlace doble carbono-carbono. Constituyen los llamados alquenos, que son hidrocarburos no saturados porque tienen al menos un enlace múltiple, en este caso un enlace doble. Y otro caso, fíjense en este caso, enlace triple entre átomos de carbono. Quiere decir que estos hidrocarburos que estamos presentando ahora, también presentan enlaces múltiples, pero en este caso triple. Corresponden a un tipo de compuestos llamados alquinos. Quiere decir que ahí tenemos representados los 3 tipos de hidrocarburos. Alcanos, enlaces simples entre átomos de carbono. Alquenos, al menos un enlace doble entre átomos de carbono. Y alquinos, al menos un enlace triple entre átomos de carbono, aunque los demás sean simples. Entonces hemos estudiado hasta el momento hidrocarburos saturados, que son los alcanos, e hidrocarburos no saturados, que son los alquenos y los alquinos. Vamos ahora a ver o a estudiar cómo se nombran estos hidrocarburos.
Para nombrar los hidrocarburos y la mayoría de las sustancias orgánicas, se utilizan prefijos que indican el número de átomos de carbono en la cadena principal. Estos prefijos son los siguientes. Aquí quiero hacer hincapié. Es importantísimo, aprender a nombrar los hidrocarburos, porque una vez que ya se saben nombrar este tipo de sustancias, es mucho más sencillo nombrar las demás, puesto que siguen reglas similares. Le damos un tiempo para que anoten esto y a continuación les vamos a mostrar los prefijos que deben ser utilizados. Veamos cuáles son estos prefijos. Y ahí tenemos. Si la cadena presenta un átomo de carbono, se empieza a nombrar con el prefijo met. Voy a poner un ejemplo, metano. Si tiene dos átomos de carbono, con el prefijo et, etano. Los prefijos siguientes, el 3 se utiliza, o sea, el prefijo prop para 3 átomos de carbono, el but para 4, pent para 5, ex para 6, ept para 7, oct para 8, non para 9 y dec para 10. Hay más, pero estos son los más importantes. Es decir, que hidrocarburos del mismo número de átomos de carbono, ya sean alcanos, alquenos o alquinos, se empiezan a nombrar con el mismo prefijo. La terminación dependerá de si es un alcano, un alqueno o un alquino. Veamos los nombres de algunos hidrocarburos.
Fíjense en esos nombres. Los hidrocarburos primero y segundo y tercero son alcanos porque tienen enlace simple entre átomos de carbono. La terminación para ellos es ano, utilizando los prefijos que estudiamos anteriormente. Por tanto, el primero es metano, el segundo se llama etano y el tercero propano. Los dos siguientes presentan enlace doble carbono-carbono, al menos uno, y por tanto son alquenos. La terminación utilizada para ellos es eno y el prefijo los mismos que estudiamos anteriormente. Es decir, el primero de ellos se llama eteno y el segundo propeno. Eteno porque tiene 2 átomos de carbono y el otro propeno porque tiene 3. A continuación tenemos etino, butino y butino. El etino tiene un enlace triple carbono-carbono, es un alquino. La terminación para ello es ino y como hay 2 átomos de carbono se llama etino. Y los dos siguientes tienen 4 átomos de carbono y al menos un enlace triple carbono-carbono, por tanto se llaman butino. Pero fíjense que en ellos se puede ver en la fórmula que no son sustancias iguales porque la estructura es diferente. Es decir, el primero está el enlace triple entre el primero y segundo carbono. Por tanto, se le llama a este hidrocarburo 1-butino. Para diferenciarlo del segundo, que tiene el enlace doble, el enlace triple entre el carbono segundo y el tercero. Y por tanto, se nombra como 2-butino. Hay veces entonces que hay que utilizar prefijos que indiquen dónde se encuentra algo en la fórmula o en la estructura que nosotros queremos señalar por ser imprescindible. O sea que los hidrocarburos del mismo número de átomos de carbono se nombran con el mismo prefijo, pero la terminación dependerá de si es un alcano, un alqueno o un alquino. Estas reglas son muy generales, ya que hay otras sustancias también que terminan, por ejemplo, en eno y no son alquenos. Veamos a continuación fórmulas de otros hidrocarburos. En este caso, hidrocarburos cíclicos, es decir, que forman un anillo. La cadena se cierra y entonces por eso le llamamos cíclicos. Como ejemplo tenemos este hidrocarburo de 5 átomos de carbono. A la izquierda pueden ver ustedes que como el carbono forma una cadena cíclica, a cada átomo de carbono le quedan solamente 2 enlaces. Y entonces esos 2 enlaces, con ellos puede él aceptar 2 átomos de hidrógeno. Una forma más sencilla de representarlo por convenio es un pentágono. Ese pentágono que está a la derecha, en cada vértice se supone que hay un átomo de carbono y 2 de hidrógeno. Esto se usa para simplificar la fórmula cuando se trata de estructuras muy grandes. Así pasa también en todos los compuestos de la bioorgánica. Este hidrocarburo se llama ciclopentano. Tiene 5 átomos de carbono. Como forma un ciclo, pues se pone delante de él la palabra ciclo. Ciclopentano, porque todos los enlaces carbono-carbono son simples y además presenta 5 átomos de carbono. Y aquí tenemos un hidrocarburo muy especial. No es un alcano, no es un alqueno, ni es un alquino. Se trata de un hidrocarburo que origina una serie de compuestos muy importantes, tanto en la industria como en la vida, que se llaman compuestos aromáticos. Su principal representante es este que tenemos ahí, su fórmula en la pantalla. Son 6 átomos de carbono formando un hexágono regular y plano, y cada uno de ellos tiene un átomo de hidrógeno.
Ustedes me dirán, pero falta un enlace a cada carbono. Sí, pero ese enlace, o sea, ese electrón que le falta al carbono, forma un anillo, una nube de electrones que está representada por medio de este círculo. La forma más sencilla de representar el benceno es un hexágono regular con el círculo en el medio. Este círculo, ¿qué representa? Pues representa al benceno un enlace múltiple de 6 electrones. Quiere decir que no solamente existen los enlaces por pares de electrones, sino que hay veces también que se han encontrado compuestos cuya estructura sugiere que debe haber más de 2 electrones que no pertenecen a ningún átomo y forman este enlace específicamente del anillo bencénico y del cual se derivan una gran cantidad de compuestos y que es un enlace múltiple de 6 electrones. Reitero aquí, el benceno, aunque termine en eno, no es un alqueno. Y ahora, para comprobar lo que hemos estudiado, les propongo un ejercicio. Dadas las fórmulas de los hidrocarburos siguientes, y ahí tiene sus fórmulas. Pregunta A, clasifícalos en alcanos, alquenos o alquinos. Pregunta B, nómbralos. Bien, vamos a responder este ejercicio. La primera pregunta, clasificar los 4 hidrocarburos de cuyas fórmulas disponemos. Primero, vemos en el primer hidrocarburo que todos los enlaces carbono-carbono son enlaces simples. Por tanto, lo clasificamos como alcano. Segundo caso, hay varios enlaces simples, pero hay un enlace triple. Por tanto, este hidrocarburo lo clasificamos como alquino. El tercero, aunque hay también enlaces simples, hay uno que es doble. Por tanto, este tercer hidrocarburo
lo clasificamos como alqueno. Y el último, similar al primero, todos los enlaces carbono-carbono son simples, lo clasificamos entonces como alcano. Y de esta forma respondemos la primera pregunta. Nos queda otra pregunta, nombre de cada uno de ellos. Ya habiéndolos clasificados, tenemos bastante adelanto. Contamos el número de átomos de carbono sabiendo que es un alcano. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Para 5 átomos de carbono se utiliza el prefijo pent y como es un alcano, pues se llamará este hidrocarburo pentano. Ese es su nombre. En el segundo caso, tenemos una cadena. Primero tenemos que es un alquino. Hay un enlace triple. Y la cadena también tiene 5 átomos de carbono. Por tanto, este hidrocarburo debe llamarse, terminar en ino y utilizarse el prefijo pent. Por tanto, le llamaríamos pentino. Pero ¿qué sucede? El enlace triple pudiera estar entre el carbono 1 y 2 o también entre el 2 y el 3. Por tanto, hay que especificar, como está el enlace triple entre el carbono 1 y 2, hay que llamarle entonces 1-pentino. 1 y 2, este compuesto se llama 1-pentino. Este es el nombre del hidrocarburo. Pasamos al siguiente. 4 átomos de carbono y es un alqueno. Se llamaría buteno. Pero al igual que el anterior, este enlace doble pudiera estar, como está aquí, entre el 2 y el 3 o entre el 1 y el 2. Por tanto, hay que especificarlo. Y le llamamos entonces a este alqueno 2-penteno. Ese es su nombre. Y nos queda el último, que es más sencillo porque todos los enlaces son simples. Es decir, tiene aquí no es 2-penteno, aquí es 2-buteno. Son 4 átomos de carbono. 2-buteno. Y el último también tiene 4 átomos de carbono, pero el enlace no es doble en ningún lado. Todos son enlaces simples. Por tanto, este que es más fácil de nombrar, lo nombramos butano. Y fíjense las terminaciones. Butano porque es un alcano, buteno porque es un alqueno, butino porque es un alquino y pentano porque es un alcano. Y una vez concluido el ejercicio y habiéndole revisado, esperando también que hayan coincidido con nosotros en la respuesta, nos vamos a despedir. Y como trabajo independiente les proponemos que nombren o que formulen también, que hagan los nombres y las fórmulas de todos los alcanos de 1 a 10 átomos de carbono. Sin más, nos vemos en el próximo encuentro.